Llega la Libertadores y hoy hablo con Juanma Maldonado acerca del rival brasileño. Hablamos de Fluminense con Fútbol y Progreso. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre esa final de la Copa Libertadores que tenemos ya a muy poquito, la tenemos ya casi tocándola con la yema de los dedos, una final importantísima en Sudamérica, el equivalente a la Champions League en América y por supuesto creo que es un partido en el que hay que tener especial fijación. Hoy me junto a Juanma Maldonado, un auténtico fenómeno, gestor de la cuenta Fútbol y Progreso en Twitter, un lugar de referencia para informarse del fútbol brasileño, y lo hago precisamente para hablar de Fluminense, uno de los rivales de esa final de Libertadores que enfrentará al equipo de Diniz contra Boca Juniors. Así que no me quiero extender más, como siempre, espero que os guste la charla y os dejo con este ratito con Juanma Maldonado. Bueno, pues ya estoy aquí muy bien acompañado por Juan Manuel Maldonado, el amigo de Fútbol y Progreso, un portal que yo creo que es imprescindible si queremos seguir el fútbol brasileño, si queremos saber un poquito más de ese país que habla fútbol, de ese país en el que el fútbol es algo tan importante. Fútbol brasileño de todas las categorías, estábamos hablando off the record de todo lo que seguía Juanma y la verdad es que es impresionante el seguimiento que haces del fútbol brasileño. Yo recomiendo mucho que la gente te siga y te agradezco por supuesto que quieras estar en mi canal. El placer es mío y muchas gracias por la presentación. Bueno, pues la idea de traerte aquí, Juanma, tú y yo hemos hablado mucho en redes sociales, hemos intercambiado opiniones acerca del fútbol brasileño. Obviamente te tengo aquí para hablar de esa final de la Copa Libertadores, de ese plan que tenemos para intentar cubrir tanto a Boca Juniors como a Fluminense. Es tu tarea hablar del equipo de Fluminense, un equipo que ha llegado a la final tras un camino, yo creo que bastante difícil o bastante complejo, como suele ser el camino que siempre lleva a los equipos que están en la final de la Libertadores. Es una competición larga, es una competición densa, es una competición que suele costar por los equipos que te encuentras, por los estadios que tienes que visitar. En ese sentido, quiero entender un poquito mejor cómo ha sido ese camino de Fluminense, cómo ha sido esa senda que ha tenido que seguir el equipo de Diniz para llegar a esta final. Pues bien, como comenta, lógicamente es un torneo muy difícil, a la par muy parejo, porque llegan equipos, el año pasado, por ejemplo, llegó Atlético Paranaense a la final también. Eso me parece bastante bonito, de que es un torneo bastante parejo. Y es verdad que sí, muy complejo, pero tiene muchísima ilusión porque no han ganado jamás la Libertadores y están ante su primera oportunidad de, o sea, la oportunidad de lograrlo por primera vez. En este sentido, por ejemplo, Germán Cano, el gran delantero de Fluminense, por allá por febrero dijeron que su gran meta era ganar la Libertadores. Yo personalmente pensé que era imposible, pero mira, ahí están en la final. Ahí lo tienen, ¿no? Lo tienen cerquita, lo tienen a 90 minutos. Sinceramente, creo que es uno de los partidos más importantes que se dan a lo largo de la temporada. Yo sé que mucha gente que nos esté viendo desde Europa dirá, bueno, pero ¿qué importancia tiene esto? Bueno, realmente tiene mucha. Si lo tenemos que comparar a algo, lo tenemos que comparar a la Champions League. Es una competición internacional con muchísimo valor, con muchísimos años, que le han ganado algunos de los mejores equipos del mundo en Sudamérica y, por supuesto, creo que es algo que tiene que tener el seguimiento necesario. Por eso vamos a hablar un poquito más de Fluminense. Cuéntanos qué es Fluminense, qué nos podemos encontrar cuando vemos un partido de los chicos de Diniz. Yo sé que es un equipo que además está cautivando especialmente por un fútbol funcional, por un fútbol sin demasiados esquemas tácticos súper rotundos, súper fijos y súper firmes. Y yo creo que esa libertad en juego no solo la estamos viendo gracias a los futbolistas que tienen, sino también a la voluntad del entrenador, que hablaremos luego de Diniz, pero ¿qué nos podemos esperar de Fluminense? Bueno, pues Fluminense sobre todo lo que va a intentar es mantener la posesión de la pelota, pases cortos, juega sobre todo a generar muchos espacios, aglutina futbolistas en un sector del campo y mediante pases cortos intenta cambiar el rumbo para los jugadores de ataque, sobre todo John Arias, la banda de derecha, que le dan mucha versatilidad, mucha libertad de movimiento y a partir de ahí son muy verticales. Uh Entonces, -huh. pues, juega sobre todo a generar espacio y con una salida de pelota muy marcada, que ese es el principal punto fuerte de Dino, por lo menos la principal característica.
que saca, pues bueno, al 95% por lo menos de las veces, saca el balón jugado en corto, mete a los dos pivotes dentro del área, mete a Ganso en la media luna de su propia área y a partir de ahí, como digo, genera espacio y le da bastante libertad a los jugadores a los tres jugadores de ataque, básicamente. Ujú. Tácticamente es un equipo que ha dado que hablar precisamente por esa funcionalidad. Parece que en el mundo del fútbol de posición o de la rigidez táctica de Europa surge Fluminense y surge Diniz para intentar dar un poco más de libertad táctica a sus futbolistas. ¿En qué influye eso para que Fluminense esté ahora mismo donde está? Porque yo creo que puede ser uno de los puntos clave diferenciarse, ¿no? Tácticamente de lo que suele ser el fútbol en Sudamérica y también en Europa. Sí, sí, sobre todo es verdad que los equipos tienen un sistema más marcado, él es muy volátil en ese sentido y claro, eso lógicamente pues dificulta lo que es el estudio de sus jugadas, de la forma de atacar y también de la forma de defender, porque incluso a la hora de defender suele presionar de manera individual, pero hay ciertas partes del partido que también hace marcaje zonal. Mm. Es un equipo que mezcla muchos conceptos y que realmente nos empuja a creer que puede ser uno de los equipos más divertidos de Brasil. ¿Dónde lo sitúas tú dentro de lo que es el año brasileño en cuanto a equipos importantes? Porque claro, sabemos que puede haber alguna diferenciación entre lo que es la Libertadores, entre lo que es luchar por un torneo como es este, con lo que es también la Brasileirao. ¿En qué momento sitúas a Fluminense? ¿Cómo les va ahora mismo en el campeonato brasileño? Pues ahora mismo es cierto que están en un bache bastante importante porque desde que se clasificaron a la semifinal de la Libertadores han ganado dos partidos prácticamente, sobre todo han perdido más que ganado y empatado, pero yo eso lo achaco más a algo motivacional, a algo de que Claro. de que están Están descentrados, porque centrados están en la pensando en la final. Libertadores, claro, claro, Exacto. efectivamente. Porque es cierto que además todavía quedan bastantes jornadas por delante de Brasileirao, quedarán en torno a unas 10 aproximadamente, un poco menos, y hay muchos equipos en pocos puntos, de manera que si por lo que sea no consiguen lograr esa copa, siempre tiene todavía jornadas por delante para intentar llegar a zonas de Libertadores. Ahora mismo está en zona Ujú. sudamericana, por lo tanto todavía tienen opciones y yo creo que es más que están descentrados que otra cosa. Ujú. Luego supongo que habrán hecho ciertas rotaciones que también habrán dificultado un poquito el poder disputar en Brasileirao al nivel que se puede esperar de un equipo como Fluminense. Quiero hablar de Diniz, quiero hablar del entrenador porque creo que es uno de los puntos fundamentales para entender lo que es este equipo. Obviamente tú has comentado a Germán Cano, que si no me equivoco ha marcado 12 goles en Libertadores, se dice pronto. Mm. Un jugador sorprendente, un jugador además veterano, un futbolista que está consiguiendo cosas importantes en Fluminense, pero yo me quiero ir a Diniz, un entrenador que no solo está combinando selección brasileña con Fluminense, sino que ha despertado un poco el interés de todo el mundo precisamente por su forma de entender el fútbol. ¿Qué me dirías para hablarme de Diniz? Si llegara aquí alguien que no entendiera o que no supiera quién es Diniz, ¿cómo se lo definirías como entrenador? Bueno, tengo que decir que sé que Diniz causa muchas alabanzas, ¿no? En el Sí, mundo del fútbol actual. Yo lo conozco desde hace, lógicamente, bastantes años. No estoy muy de acuerdo con su propuesta de juego sobre todo en la salida de balón, que a mí eso muy principalmente, arriesgada, ¿no? exacto, me parece súper arriesgado y que lo hace con cualquier equipo. Es decir, lo ha hecho incluso con Vasco de Gama hace 3 años en Serie B, donde también estaba, por cierto, Germán Cano. Ujú, Lo hace con todos los equipos, pero es cierto que es un entrenador que ha cosechado que Fluminense llegue a una final de Libertadores, que tampoco tiene un gran equipo, sobre todo tiene una plantilla corta en cuanto a efectivos sí, de nivel, y que hace que jugadores evolucionen de manera brutal, como por ejemplo John Arias, que hasta su llegada me pareció un futbolista bastante normal, y a él, por ejemplo, lo ha transformado, ha conseguido que Ganso, que llevaba años pues a la deriva entre Brasil y Europa, le ha dado una funcionalidad muy importante que este año es cierto que está por debajo del nivel del año pasado, sí. pero sigue siendo un futbolista determinante. Entonces, tengo ahí en una balanza, tengo mis pros y mis contras, pero es cierto que el marketing lo tiene, la forma de jugar lo tiene, y yo creo, comparando por ejemplo con Tite, a mí Tite me gusta más que Dini, sinceramente. Tite no ha llegado a Europa, cuando pensaba que iba a llegar a Europa con una oferta de nivel, creo que Sí. Dini
sí tiene su marketing y su estilo de fútbol que creo que una oportunidad europea va a tener. ¿Crees que su fútbol se asemeja un poco más a lo que está aceptado o regularizado en Europa, sobre todo en equipos grandes que tengan esa soltura, esa capacidad para poder arriesgar un poquito más? Sí, según el club, lógicamente, pues al final cada club tiene su idiosincrasia y tal. No lo veo, por ejemplo, en un estilo de Real Madrid, no nivel, estilo, pero sí un estilo Fútbol Club Barcelona, por ejemplo. Ujú, Un equipo que juegue de manera colectiva de ese modo, pues sí, sí lo veo. Vamos. Sí, creo que ujú. llegará algún equipo, entiendo que no de tanto nivel, pero sí que tendrá alguna experiencia europea. Y el futuro en la selección brasileña, ¿cómo lo ves? Porque claro, es un entrenador que hoy por hoy está combinando. Veremos si por mucho tiempo, ¿no? Porque hablaban de que esto es una interinidad, hablaban incluso de que podía llegar Carlo Ancelotti, que era un poco la idea que tenía ya no solo la afición brasileña, sino también en Europa había llegado un poco ese rumor. No sé qué futuro le ves a Diniz con la selección, si depende también de sus resultados, de cómo se vea a esta selección brasileña. Sí que parece que le dejaba cierta libertad a jugadores que son importantes con ese puntito de con ese puntito libre, ¿no? Fuera del esquema táctico, gente como Vinicius, gente como Neymar, que ahora tristemente se ha lesionado, pero creo que ese contexto es fundamental también para su presencia, ¿no? En la selección. Sí, lo que pasa que si algo me ha enseñado la Confederación Brasileña en estos años es que es imposible predecir qué va a ser en un futuro. Es que es una Porque pasada, ¿eh? Es es una pasada lo que que es la CBF. Sí, sí. totalmente, es que me parece, yo he sido bastante crítico con la elección de Diniz, no por el entrenador en sí, sino por el estilo. O sea, vas a estar con Diniz un año aproximadamente, vas a pasar a Ancelotti seguramente, que tiene otro estilo totalmente distinto de juego. Y además sabías desde hacía año y medio que Tite iba a renunciar a la selección después del Mundial y ha tardado tanto en conseguir un entrenador, que estamos hablando de la selección que ha ganado muchísimos mundiales y me parece que está un poco a la deriva lo que es la dirección. Creo que si Ancelotti, por lo que sea, no llega a la selección y él mantiene una cierta regularidad buena de puntaje, pues sí va a continuar, pero me parece imposible de predecir, sinceramente. Muy difícil, muy difícil. La verdad es que viene siendo difícil predecir ciertos movimientos en general en el fútbol sudamericano, en particular con el fútbol brasileño y su selección. Vamos a centrarnos ya en Libertadores, vamos a ponernos en modo final, porque es una final impresionante, una final que se va a jugar contra Boca Juniors, otro equipo histórico de la competición, otro gran equipo histórico de Argentina. ¿Qué partido te esperas? Porque yo sé que tú sobre todo sigues fútbol brasileño, pero ya hemos hablado, ¿no? Que los choques de Boca Juniors contra equipos brasileños, la forma de jugar de Boca, te puede haber dado pistas, ¿no? De lo que puede ser precisamente este equipo contra Diniz y contra este Fluminense. Sí, creo que Fluminense, fiel a su estilo, va a seguir, o sea, va a intentar tener el control del balón. Creo que va a ser muy fiel a su estilo. Creo que no va a cambiar ni un ápice. Eh, Creo que puede sufrir con el choque de Cavani con los centrales, porque me parece, para mi gusto, que la línea defensiva, sobre todo los centrales de Fluminense y el sector derecho con Samuel Xavier, son los más débiles del conjunto de Diniz. Y creo que por ahí puede estar la clave, por la parte izquierda del lado izquierdo de Boca y con Cavani frente a esos dos centrales que posiblemente sean Nino y entiendo que será Felipe Melo, porque creo que jugará con un 4-2-3-1 que a veces está cambiando con tres centrales, pero creo que no, creo que va a ser fiel a su estilo. Y después, pues, lo que es Germán Cano arriba y John Arias el sector derecho, pero creo que hay que tener mucho cuidado con John Kennedy como revulsivo y con el momento en el que está ahora mismo Keno. No sé quién va a salir por el lado izquierdo, pero apostaría que Keno va a jugar de extremo izquierda, que está ahora en un punto alto de su rendimiento en esta temporada y creo que va a apostar por ahí. Ujú. Pues te voy a pedir, me lo dejas perfecto, me la dejas votando, como diríamos en argot futbolístico, porque te voy a preguntar por tres nombres que nos recomendarías no perder de vista en esta final de Fluminense. ¿Qué tres nombres crees que tenemos que tener muy en cuenta? Hemos nombrado ya algunos, pero puedes repetir sin ningún problema los tres nombres más importantes que podemos encontrar en Fluminense. Me lo pones muy difícil, siendo tres solamente, Solo tres, ¿verdad? Claro. pero creo que por supuesto Germán Cano en Ujú, punta, tiene una eficiencia bestial. Después vuelvo a incidir en John Arias.
por ese juego tanto exterior como interior, ese primer enlace con la delantera de Germán Cano. Y te diría también que Andrés. Andrés es un pulmón, es un futbolista que me tiene enamorado desde el filial de Fluminense. Y creo que va a estar por ahí la clave en el Fluminense. Después, lógicamente, siento que me preguntes tres, voy a extenderme un poquito más. Y, por ejemplo, no me puedo dejar a Marcelo, que aunque no esté teniendo un grandísimo rendimiento, la experiencia que aporta Marcelo a este tipo de finales, pues es única en ese equipo. Y después el rol de Ganso en cuanto a ese enganche para hacer ese juego de ataque más volátil. Ujú. Bueno, pues no me has dado tres, me has dado cinco, pero te lo agradezco mucho porque creo que eran, no, no, creo que eran nombres lo suficientemente importantes como para poder añadir a Marcelo y a Ganso a ese trío que ya me habías dado. Realmente creo que son además dos jugadores que la gente en Europa conoce perfectamente, a uno más que a otro, obviamente por la carrera que hizo Marcelo en el Real Madrid, pero me parece que son nombres importantes y sobre todo me parece que es una final importante como para que la gente le ponga atención, le ponga muchas ganas a ver esa Copa Libertadores, esa final. Creo que hay que acercarse mucho más al fútbol sudamericano, por supuesto hay que acercarse mucho más al fútbol brasileño y por supuesto si queremos hacerlo, que lo hagamos a través de Fútbol y Progreso, una cuenta que realmente creo que estás haciendo una labor increíble, ya no solo por los fricazos como yo o muchos de los que te estamos viendo, sino también por la gente que se quiere acercar un poquito a esa realidad futbolística brasileña. Así que muchas gracias, Juanma, por haberte pasado por el canal, por darnos esta visión de Fluminense de cara a Libertadores y, por supuesto, espero que no sea la última vez que te pases por aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación y siempre será un placer. Pues espero que os haya gustado este rato en el que hemos estado diseccionando un poco qué puede ser Fluminense en esa Copa Libertadores. Espero que os haya gustado este ratito con Juanma Maldonado de Fútbol y Progreso, por supuesto. Os dejo en la descripción todos los links a su proyecto porque me parece muy enriquecedor si queréis informaros un poquito más sobre fútbol brasileño. Y por supuesto os invito a suscribiros al canal si no lo estáis ya. Y por supuesto dejar like al vídeo si os ha gustado, compartirlo y dejad en comentarios todo lo que queráis acerca de la Libertadores o de cualquier otro tema. Yo estaré encantado de leeros y de responderos. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.